Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestro taller de redacción académica. Y como recordarán, en nuestra clase anterior comenzamos a abordar las características eh, generales de lo que es el lenguaje académico, científico. Y ah, si recuerdan, el primer aspecto que tocamos en aquella ocasión es el que, bueno, tenía que ver con la impersonalidad, que mencionamos que la impersonalidad produce el efecto de que las evidencias científicas hablan por sí mismas, es decir, se aparenta que ha desaparecido el sujeto humano que ha producido el discurso. E incluso la impersonalidad también tiene que ver con que desaparece la intervención de la entidad humana en la realización de actos y procesos. Por ejemplo, no es lo mismo decir, bueno, he hecho numerosos experimentos y me encontré con que cuando yo podría sustituir una frase con esa información simplemente con las pruebas experimentales indican y bueno, pues todo lo que tuviera que seguir. El día de hoy vamos a abordar otras y las últimas tres características generales de este lenguaje académico y vamos a iniciar con la que vamos a llamarle la terminología específica. Va a ser la primera que eh, vamos a tocar. Después vamos a pasar a la densidad conceptual y finalmente vamos a terminar con el lenguaje formal. Entonces, estas tres características son las que vamos a estar considerando el día de hoy de una manera muy breve. Entonces, pues vamos a dar inicio y vamos a pasar a la primera, a la que, bueno, es la terminología específica. Voy a anotarlo por aquí, terminología específica. Ah, cada uno de nosotros nos desenvolvemos en algún ámbito académico y sabemos que hay palabras de uso eh, eh, cotidiano que denotan conocimientos generales, pero en nuestro ambiente o en nuestro espacio académico en donde nos desenvolvemos, bueno, pues hay una serie de palabras que denominamos términos y que pues esencialmente están referidas al conocimiento científico y técnico. Estos términos, ustedes lo saben seguramente muy bien, son las palabras que son propias de ese ámbito disciplinar al cual pertenecemos, biología, derecho, farmacología, literatura, etcétera, que esos términos nombran conceptos definidos que han sido estipulados, que han sido delimitados por cada disciplina en particular. Y estoy seguro que en cada una de estas disciplinas, pues esa definición que se le ha dado a un concepto o a un término, bueno, pues ha pasado por todo un proceso y seguramente hay disciplinas donde ciertos términos todavía se siguen discutiendo. Por lo tanto, estos términos, al tener un significado unívoco, pues producen precisión y formalidad en el discurso. Mientras que cuando las oponemos a las palabras de uso común, bueno, pues estas son susceptibles de diversas interpretaciones. Y aquí, en el texto que traigo de ejemplo, están en cursivas todas aquellas palabras que consideramos términos y que tienen precisamente ese significado unívoco. Entonces, este ejemplo dice, en ese trabajo estudiamos la
termodinámica, de las soluciones de agujero negro, de la teoría de la gravedad de Gauss-Bonnet, la cual incluye potencias de segundo orden en la curvatura, en los casos de vacío y en el caso de acoplamiento con cargas de teorías electromagnéticas no lineales, como las de Hopf-Infeld y Born-Infeld. Entonces, habría mucho para comentar seguramente aquí, pero una cosa que sí podemos al menos detenernos un poquito, que por ejemplo la palabra vacío, por supuesto que podría ser una palabra con muchos significados y por supuesto es una palabra que incluso puede pasar por común. Pero resulta ser que cuando estamos hablando de física, resulta ser que aquí la palabra vacío tiene un significado más preciso, ¿no? Como la ausencia total de materia en los elementos de algún lugar o espacio determinados. En el lenguaje coloquial, en el lenguaje común, generalmente decimos cosas como, bueno, siento un vacío en mi corazón o me siento muy vacío, es decir, pero no es el significado tan preciso que tiene la física. Entonces, con este ejemplo quería simplemente señalar eso, que en cada una de las disciplinas tenemos toda una serie de términos, que ahí hay todo un consenso o esos términos que, como les decía, siguen discutiéndose, pero hay un consenso sobre qué significa y qué se entiende por esa palabra. Entonces, por supuesto, estos términos o esta terminología específica, ¿en qué nos ayuda? En los textos académicos, bueno, pues en que brindan precisión y formalidad en el discurso. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, perdón, a la siguiente característica del lenguaje académico científico, que tiene que ver con la densidad conceptual. Entonces lo voy a anotar aquí, densidad conceptual. Y por densidad conceptual, bueno, pues entendemos la abundancia, la aglomeración de términos disciplinares y nominalizaciones que produce, bueno, pues una acumulación de conceptos o bien abstracciones y que, bueno, generalmente esto es una causa de la habitual densidad que presentan los textos académico-científicos. Por supuesto, hay ocasiones en donde la densidad conceptual, si bien a veces le da demasiada o le da más bien la formalidad que requiere un texto académico, por otro lado también puede generar una lectura un poco más compleja. A veces entre seleccionar un uso constante de conceptos o bien explicarlo con otras palabras, eso ya depende a veces del tipo de texto que estamos escribiendo y por supuesto pensando en los lectores que lo van a leer. Aquí traigo con ustedes un ejemplo donde hay una saturación de estos términos disciplinares. Es un texto que, bueno, pertenece más bien a las ciencias sociales, principalmente a la filosofía, ¿no? Y bueno, dice así: el diagnóstico señala hacia un debate que se centra principalmente en la contraposición entre los discursos y paradigmas derivados del positivismo naturalista y del positivismo lógico, contra las corrientes del pensamiento actual, representadas, como se ha dicho anteriormente, entre otros, por Habermas, Derrida, Skinner, Koselleck, Gombrich y otros. Tendríamos entonces, a la base de una nueva concepción de las ciencias humanas, la tensión en cuanto que se incluyen o se excluyen de el papel crucial de la experiencia en la teoría, la neutralidad del observador y de sus enunciados, la filosofía como metalenguaje, los modelos explicativos en oposición a los comprensivos, las separaciones de teoría e historia entre ciencia y metafísica. Entonces, como ven aquí al final, pues es sobre todo es donde más se carga esta densidad conceptual de la que veníamos hablando.
seguramente para un lector lego algunos términos serían todavía un poco difíciles, incluso la misma comprensión del párrafo pudiera tener sus retos, ¿no? Por sobre todo si no sabemos distinguir entre, bueno, positivismo naturalista o bien positivismo lógico, luego es el pensamiento actual en contra de las corrientes, y hay ya toda una idea de a qué corriente se refiere, qué ideas están presentes en los pensadores que están en toda esta sección, bueno, etcétera, ¿no? Ah, por supuesto que para la redacción académica, como les decía, en los manuales de redacción a veces suelen aconsejar un poquito sobre el uso tan abundante de los conceptos, ¿no? Les repito que generalmente es bueno, vamos a hacer un texto que sea claro, y hay ocasiones en que la densidad conceptual puede ser que juegue o nos juegue una mala pasada, sobre todo si queremos ser comprendidos por nuestros lectores. Vamos a seguir hablando de la densidad conceptual, sobre todo cuando lleguemos al tema de los párrafos. Ahorita por lo pronto solamente la estamos presentando. Bien, entonces ahora sí podemos pasar a la última de las características del lenguaje académico científico, que tiene que ver o que es que el lenguaje formal. Entonces lo voy a anotar por aquí, lenguaje formal. Bien, y con esto, bueno, pues simplemente es que el contexto académico científico pues requiere tradicionalmente que se utilice el registro formal, que se caracteriza por el uso de ciertas fórmulas, a veces bastante establecidas, pero bueno, fórmulas de lenguaje que por supuesto no son coloquiales. Es decir, debemos evitar escribir de una manera que sea popular y que sea cotidiana, simplemente por dar algunos ejemplos de esto. Bueno, por ejemplo, tenemos palabras como amontonar. Bueno, pues será mejor que prefiramos una palabra como acumular, por ejemplo. O bien, podemos utilizar la palabra contestar, pero no es la más adecuada si lo que queremos decir es dar una respuesta, ¿no? Eh, por otro lado, ah, ah, yo podría decir algo así eh, como hay que, no sé, hacer algo, ¿no? Cuando yo podría colocar alguna frase como es necesario, o podría colocar otra como es preciso, por ejemplo, y así hay distintas fórmulas de lenguaje que pertenecen a este el lenguaje formal del que venimos hablando, para lo cual pues es pertinente que lo conozcamos. A veces ese tipo de conocimientos vienen precisamente a través de las lecturas que hacemos, ¿no? Otro, por ejemplo, que a veces uno se encuentra es el de tener una hipótesis. Entonces a veces encontramos un texto universitario donde pues el alumno es el que escribe, bueno, en este escrito yo tengo la hipótesis que, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pierde total impersonalidad, cuando es mejor utilizar algo así como, bueno, formular una hipótesis, ¿no? Entonces, la hipótesis que se formula en el siguiente trabajo, etcétera, ¿no? Solamente estoy aquí dando algunas ideas así o ejemplos, perdón, como al aire, pero a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos del lenguaje formal. Ahora, por supuesto, que los llamados registros en lingüística son variedades que a veces dependen o que dependen del contexto en el que el lenguaje se use. Esto lo digo porque hay ocasiones en donde el uso del registro formal
fuera de contexto da lugar a un tipo de lenguaje que es amanerado o que es artificioso. Es decir, seguramente hemos escuchado alguna conferencia o alguna plática donde a veces la persona, dado que es un medio oral por el que está comunicando alguna información, no requiere de ser excesivamente formal. El problema es que cuando lo hace, eso suena artificioso y no suena nada natural. En algún momento vamos a hablar de las ponencias del Congreso y cómo un poquito las reglas que hemos venido estudiando un poco, pues desaparecen un tanto precisamente porque se trata de una comunicación oral. Bien, entonces los temas de esta semana que tienen que ver con las características generales del lenguaje académico, pues fueron precisamente bueno, el uso de la impersonalidad, la terminología específica, la densidad conceptual y el lenguaje formal, que va a convenir que los tengamos muy presentes cuando hagamos más adelante algunos ejercicios de redacción. Nos van a ayudar mucho cuando busquemos darle a nuestro texto ese rigor y esa formalidad que requieren los textos académicos científicos. Pues bien, entonces nos vemos hasta la siguiente sesión y les deseo pues que pasen un muy buen día y también un muy buen fin de semana. Hasta luego.